al despertar, al despertar. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Aquí recibo cordialmente a un amigo de esta casa, un colega, un amigo, el licenciado Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, para hablar de un tema importante, nuestra profesión, nuestra carrera, nuestro trabajo. Para comenzar, te saludo, te doy las gracias por asistir a nuestro programa. ¿Y cuál es tu lectura, tu percepción, tus temores incluso respecto a estos sobres explosivos que han llegado al universo, a Teleamazonas, Ecuavisa y a otros lugares más? ¿Qué piensas tú de lo que está pasando en nuestro país y con nuestra profesión, con el periodismo? Un saludo para ti, Fernando, para los televidentes de GAFA TV, y GAFA TV. Y la verdad es que creo que como todos los periodistas estamos preocupados por dos motivos. El uno, porque ese tipo de atentados quiere decir que el ambiente de paz no es tanto de paz, porque no importa cuál sea el compañero, el colega que haya sido objeto de ese atentado, lo que vamos es al hecho. Es decir, ya cuando se pasa ese tipo de cosas quiere decir que hemos perdido la calma, que hemos perdido la tranquilidad, que hemos perdido la posibilidad del debate, la posibilidad de el no estar de acuerdo con las ideas del otro. Y obviamente es censurable, ¿no? Porque ese tipo de cosas se han dado en otros países. Nosotros pensábamos que estaba lejos, ahora se dan acá en el Ecuador, y lo que nosotros estamos haciendo como Unión Nacional de Periodistas es obviamente censurando, porque no es esa la línea por la cual un país puede debatir sus problemas, sus dificultades, sus diferencias, por un lado, y por otra parte, pues crea zozobra ante los compañeros, nos confunden. Nos preguntamos de dónde vienen y no tenemos respuestas. Esa era la siguiente pregunta, justamente. ¿De dónde vendrá eso? ¿El narcotráfico, el crimen organizado? ¿Cuáles son los autores intelectuales? Porque los materiales, pues ahí serán algunos contrataditos por ahí que dejen los sobres. ¿Quiénes serán? ¿Y cuál es la intención? La intención propia. Tenemos Venezuela, tenemos Colombia, tenemos México como grandes y dolorosas experiencias de Cristóbal. Bueno, la intención es clara, ¿no? Es decir, amedrentar a los periodistas, a los medios de comunicación. Yo diría más que todo a los trabajadores de la comunicación. Porque, por ejemplo, aquí estamos, tú eres periodista, pero el compañero también es un trabajador de medios de comunicación. Muchos de los compañeros fotógrafos, inclusive los compañeros que van en los equipos, los camarógrafos, los conductores, a veces están más enterados que el propio periodista de todas esas cosas, porque llevan esta profesión en la sangre. Entonces, el amedrentamiento es para todos, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, ayer se le preguntó a un general de la policía sobre si tenían alguna hipótesis de dónde vienen ese tipo de cosas. Y la verdad es que primero le sorprendió la pregunta y luego supo salir diciendo que están investigando, que lo que puede decir es que el remitente ha hecho estos envíos desde Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos, y que están analizando para ver si es que todos estos envíos tienen un mismo mecanismo, un mismo propósito. Es decir, quedamos en la nada, ¿no? Sin saber de dónde provienen ese tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente no quisiéramos caer en esos temores de México, ¿no? De Colombia, que han sido dolorosos, han cobrado tanta vida de tantos colegas. Pero ya viendo el panorama político, el panorama institucional del Ecuador, ¿cómo ves el rol del periodismo, el rol de las empresas mediáticas? ¿Qué va a pasar en nuestro país y cuál debería ser el rol de nosotros, los periodistas, los trabajadores de la comunicación en este momento de crisis que vive el Ecuador? Bueno, hoy más que nunca hay la necesidad de que los periodistas seamos muy rigurosos en los que informamos. Sí, cuando salíamos de la universidad entusiasmados y todo ello, pero salíamos con conceptos absolutamente claros. Es decir, ¿cuáles son esos conceptos claros?
que para dar a conocer al público una noticia, esta debe ser confirmada, debe ser contextualizada, debe ser investigada, debe el periodista procurar llegar a lo máximo de la verdad que sea, que sea posible, y entonces, y no lanzarnos a la ligera, ¿no? Porque eso de, y yo tengo algún documento y mañana lo publico sin certificar si ese documento tiene o no un origen lícito, un origen formal, entonces sí es un problema. Y lo otro, mira, Fernando, nosotros somos periodistas, es cierto, tenemos a esta profesión como nuestra, la más hermosa, como la que llevamos en la sangre, pero también somos personas, y siendo personas somos políticos también. Y entonces sí, también tenemos nuestras afinidades. O sea, negar que un periodista, con ser periodista, pueda despojarse de su ideología, pueda despojarse de su afinidad, es muy complicado. O sea, en algún momento hasta nos reímos cuando, por ejemplo, algún periodista dice en el campo deportivo: yo soy hincha de Nacional, o soy hincha de Aucas, o soy hincha de Liga. Pero guardando las distancias, ya en el campo político, no podemos decir lo mismo: yo soy hincha de tal partido político, yo soy hincha del otro partido político, que podemos serlo. Pero ya al momento en que nosotros transmitimos la información, lo que debemos es ceñirnos a que esa información esté lo más pegada a la verdad posible, ¿no? Los periodistas, como seres humanos, no podemos vaciarnos, pues, ¿sí? De nuestros sentimientos, de nuestra ideología, de nuestros valores, de nuestros principios, ¿verdad? Pero sí debemos ser veraces. Debemos ser gente que contribuya al esclarecimiento de las cosas y no dejarnos llevar por ciertos intereses, por ciertos odios o ciertas pasiones, ¿verdad? Eso es lo que desfigura y destruye, digamos, la verdad que debemos nosotros mantener los periodistas. Pero ahora mismo, en esa crisis, como que hay periodistas pro gobierno, pro Lazo concretamente, ¿sí? Dicen los grandes medios, y hay otros, digamos, en contra del presidente de la República y su política. ¿Cómo ves vos de esos escenarios dentro del ejercicio de la profesión? Tomando en cuenta que esa profesión nosotros la trasladamos, porque somos mediadores, somos intermediarios, le trasladamos a las audiencias, grandes o pequeñas, pero todos tenemos audiencias. Eso lo veo como peligroso, porque de alguna manera el identificarse con uno de los dos sectores es como estarnos poniendo gafas oscuras. Y entonces ahí vemos a través de las gafas, pero no vemos la realidad quitándonos las gafas. Es decir, es como ponernos una venda y pasar a defender lo que nosotros creemos, no lo que está sucediendo. Y eso es peligroso. Peligroso en el sentido de que si es que yo soy, por poner un ejemplo, yo soy pro gobierno, y entonces el otro compañero, como es en contra del gobierno, entonces, ya, nos dividimos y lo estoy viendo mal al otro compañero. Cuando la situación es otra. La situación es que mientras nosotros estamos divididos en un bando y el otro bando, la gente que necesita la información es la que sufre. La gente que necesita saber bien las cosas, ser veraces, los periodistas, es la que paga las consecuencias. Yo podría estar de acuerdo con la subida de los pasajes, la tarifa del transporte público. Otros compañeros podrán estar en desacuerdo con esa subida. Pero nosotros estamos de acuerdo o desacuerdo. ¿Y qué decimos de los que tenemos que pagar el pasaje? Entonces, ¿qué decimos de ellos? Cuando nuestra tarea sería ir allá a ver la realidad de los que tienen que pagar el aumento del pasaje. Y entonces esa debería ser nuestra preocupación antes de que si yo estoy de acuerdo y el compañero no está de acuerdo con mi posición. Es decir, tenemos que captar el sentimiento, la opinión y la consecuencia que pueda tener donde los verdaderos beneficiarios o perjudicados de una medida gubernamental, de una medida estatal. Pero alguien me dirá, de los amigos que están escuchando, ¿por qué no le pregunta al licenciado Cristóbal Peñafiel
presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, ¿qué piensa ahora mismo de lo que está pasando en el país? ¿Qué piensa del gobierno del señor Guillermo Lasso? ¿Qué piensa del eventual juicio político que puede darse? Porque ya esta consulta fue a la Corte Constitucional, ahí se definirá y luego en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué piensa de este momento, de estos escenarios, Cristóbal? Bueno, lo que hemos venido nosotros pregonando y a través de la Unión Nacional de Periodistas, lo que nosotros hemos venido insistiendo, es que todos estos procesos están bien. O sea, el proceso de un juicio político es innegable, está dentro de la Constitución, dentro de las atribuciones de los asambleístas, está dentro de un ejercicio democrático común y corriente, normal. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que para que ese proceso político pueda ser favorable, pueda ser bueno, pueda ser que se ciña a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes, nada más. Es decir, eso, por un lado. Por otra parte, el gobierno, algunos lo defienden porque tuvo un buen trabajo en la vacunación. De acuerdo, pero ese trabajo es parte de su responsabilidad. Es decir, lo que no debíamos haber esperado del gobierno es que no haya hecho un trabajo de esa naturaleza. Los funcionarios públicos están para cumplir con sus obligaciones, y el cumplimiento de las obligaciones no es para ganar aplausos, sino simplemente para hacer lo que les corresponde. Ahora, volviendo a lo otro del juicio político, si el gobierno lo cuestiona, si el gobierno interpone si el gobierno se defiende, también está en su derecho, ¿no? Sí, ellos obviamente no están de acuerdo, y entonces aquí ya viene la responsabilidad de las otras autoridades. Es decir, en un caso hay denuncias de corrupción, entonces tiene que ser la Fiscalía la que investigue y llegue a esclarecer este tipo de cosas y sancionar a quienes deba sancionar. En este caso, la Corte Constitucional es la que tiene que dar su fallo, y en manos de ellos está, ¿no? Entonces, nosotros como periodistas lo que estamos es esperando que cada uno en su sector haga lo que tiene que hacer dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución. Un tira y afloja y un choque de trenes, diría, pero son unos trenes tan desprestigiados, porque el tren del Ejecutivo tiene menos del 10% de acreditación de los ecuatorianos. El tren de la Asamblea Nacional tiene otro tanto de desprestigio. La justicia igual está desprestigiada. La institucionalidad está en entredicho. Y los ecuatorianos en medio de eso, el desempleo en medio de eso, la falta de salud en medio de eso. ¿Cómo le ves tú al Ecuador del 2023? ¿Crees que dice que la esperanza es lo último que se pierde? La esperanza tenemos que seguirla cultivando, madurando, alimentándola. Sí, bueno, si es que no tendríamos esperanza, estaríamos ahí sí de una vez perdidos. O sea, del un lado dice la esperanza de que del presidente se vaya, del otro lado la esperanza de que el presidente se quede. O sea, bueno, cada uno tiene su esperanza. Pero el otro día es que lo que sí nos sacó una sonrisa es justamente cuando un asambleísta decía: miren, tanto nos dicen que nosotros no tenemos popularidad, pero tenemos 2 puntitos más que el gobierno. El gobierno tiene, no sé si dijo 8%, nosotros tenemos 10%. Entonces imagínense un respaldo, o sea, del 8% quiere decir que 8 de cada 100 personas respalda a la Asamblea, y 10 o 8 de cada 100 personas respalda al gobierno, y 10 de cada 100 personas respalda a la Asamblea. Es decir, cuando deberíamos estar hablando de un respaldo, el uno de 60%, el otro de 70%, algo representativo, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es conformarnos con menos. Es decir, en los dos casos, el público les castiga. Falta de legitimidad, pues, ¿no? Claro, en los dos casos. En los dos casos, dice el gobierno, solo 8 personas de 100 te cree a ti. Y en el otro caso, o al revés, bueno, solo 10 personas te cree a ti, 10 de cada 100. Es decir, es un castigo para los dos, ¿no? Cristóbal, ¿no habrá que tomar en cuenta ese 90%, 92% que rechaza al uno y al otro? ¿Y qué tiene que hacer el pueblo? Ese 92% de que no le creen al uno y al otro, ¿qué tenemos que hacer? Lo que pasa es que ese 92% está como dormido, ¿no? Ese 92% está esperando a que alguien le esté hablando, alguien le dé, como se dice aquí en Quito, ¿no? Le dé diciendo las cosas. Y sucede también que es tan difícil la situación por la inseguridad,
por la falta de empleo, por la falta de medicinas en los hospitales, por la falta de un buen servicio en los trámites burocráticos, que la gente está tan metida en esto en el día a día, que con las justas le alcanza para comer, que no le queda tiempo para una reflexión de lo que está pasando en la sociedad, de lo que está pasando en las calles, de lo que está pasando en los mercados. Es decir, tal vez es la única interpretación que se me ocurre como para decir que la gente está tan ocupada en sobrevivir que el otro tipo de cosas, digamos, no le da mucho tiempo, ¿no? Sobreviviendo, diría Víctor Heredia, ¿verdad? Concluyo simplemente con esto. Decía, desprestigio de las principales instituciones públicas, de la policía, de los militares. Bueno, no sé qué nos queda. Quisiera agradecerte, Cristóbal, por estar aquí. Yo no sé si un mensaje, tú como presidente de la UNP, para los nuevos periodistas, para esos nuevos profesionales y colegas que estarán ahora diciendo, ay, bueno, ¿y ahora qué? Las bombas, los sobres, el ataque del uno, el ataque del otro. ¿Sigo en esta profesión? ¿Termino o qué pasa conmigo? Así en pocos segundos un mensaje, mi querido Cristóbal. Bueno, es para medir su afición, para medir su cariño, para medir hasta qué punto ellos le quieren al periodismo como nosotros. Hemos pasado momentos muy difíciles nosotros, Fernando, en toda nuestra trayectoria, y aquí estamos. Es decir, nosotros llevamos el periodismo en la sangre y todo ese tipo de cosas las tomamos como una anécdota, como algo que ocurre en la sociedad y a la cual tenemos que enfrentarlo con fuerza, con valentía, con buena voluntad y siempre defendiendo lo que los periodistas debemos defender, acercarnos más a la verdad en cada una de nuestras noticias. Muy bien, como decía García Márquez, el periodismo es la mejor profesión del mundo. Y en verdad que es, con todos los riesgos, con todas estas sobrevivencias que tenemos que pasar, nosotros queremos a esta profesión, a esta carrera. Cristóbal, gracias por haber venido, gracias por esa deferencia. Señoras y señores, este es nuestro aporte, esta es nuestra colaboración, digamos, con la ciudadanía, decir las cosas como pensamos y como las sentimos. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar, al despertar.